Buenos días muchachos. Ok, vamos ahora aquí con la nueva unidad, que es la unidad número 5, Rumors from Mexico. Aquí tenemos la unidad número 1, Rumors from Mexico. Allí vamos a estudiar, como dice, esta es la unidad que corresponde a la semana número 8. Ok, tema número 1, Language Function, Making Requests and Reporting the Conversation. Reporting the conversation. Cómo reportar una conversación y cómo elaborar peticiones, hacer peticiones. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Bien, lo primero que vamos a hacer es escuchar la conversación y luego vamos a estudiar esos dos puntos que tiene el primer tema de la unidad número 5. Vamos a escuchar a Pam y a Joshua en la conversación y luego vamos a tratar de reportar esa conversación. Joshua, wake up. Do you know what time it is? You're going to be late for class. 5 more minutes, Mom. Mom, please, only 5 more minutes. Get up and clean up this bathroom immediately. This is a real mess. All right. I'll do it after school, I promise. I hope so. And please, take out the garbage before going to school. Okay, I'll do it, Mom. Now, please, would you mind if you got out? I need to take a shower and get ready for class. Good, but don't forget to clean up this mess. Don't worry, Mom, I won't. Ok, muchachos, entonces, en el tema, reportar la conversación. Reportar significa decir la historia acerca de lo que las otras personas dicen, preguntan, suponen, responden. Usualmente hablamos de la historia en tiempo pasado, pero es algo que ya ocurrió. De todas maneras, es algo que ya ocurrió. Entonces vamos a leer esta pequeña historia, ¿ok? Y ustedes van a notar cómo esta historia puede ser repetida y cómo cambian las estructuras verbales. Recuerden que generalmente cuando reportamos una conversación, lo reportamos ya en pasado, porque ya es algo que ocurrió, algo que ya pasó. Entonces los verbos tienen que cambiar al pasado. Con respecto a los modales, por ejemplo a los verbos modales, si aparece el verbo modal well, ese verbo modal va a cambiar por would. Si aparece, por ejemplo, el verbo modal can, el verbo modal que vamos a utilizar para reportar una conversación sería could. Y así sucesivamente. Bien, entonces vamos a reportar una conversación que vamos a ver en la próxima lámina. Ok, en esta segunda lámina tenemos entonces, muchachos, una pequeña conversación. Esa conversación entonces nosotros la vamos a reportar. La conversación entre Andrea y Peter. Decimos, My brother is 22. Does he live at home? No, he lives with some friends. Oh, what does he do? He is an actor. Bien, entonces aquí sería cómo quedaría la conversación ya reportada. Andrea said her brother was 22. Peter asked if her brother lived at home, and she answered, no. She said he lived with friends. Peter asked what her brother did. Andrea said he was an actor. Notice that if a sentence begins in the conversation with is, are, do, does, did, have, has, in the reporting, it should be used. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que tenemos que hacer notar que si en una oración comienza la conversación con los verbos como is, are, do, does, did, have, has, en el reporte se va a utilizar el if, ¿ok? Cuando las oraciones comiencen por esos verbos auxiliares. Mientras que si la oración comienza con what, con where, who, o sea, las preguntas, los pronombres interrogativos, no hay ningún problema. El pronombre interrogativo se mantiene, pero el tiempo gramatical del verbo va a cambiar.
Esa es la idea de reportar la conversación. Es como nosotros en inglés decimos report to speech. Eso es lo mismo. Bien, entonces, class exercise, como ejercicio de clase. Yo voy a leer la conversación y entonces ustedes van a reportar esa conversación. Do you ever go home for lunch? No, I always eat at a restaurant near work. I only have half an hour for lunch. I usually eat at a restaurant too. I usually have a sandwich there. Bien, muchachos, a continuación, esta es la segunda parte de esta clase. La utilización de will como verbo modal, will, para responder a unas peticiones. Recuerden que hay dos ejercicios de clases que me los pueden enviar también con las tareas. O sea, cuando ustedes, hay los dos ejercicios que ustedes van a hacer, que es el anterior, el de reportar las tareas, reportar la conversación, y el que les voy a dejar de esos dos me los envían con la tarea, el día que vayan a enviarme la tarea, de una vez, para yo corregirles las dos cosas, la tarea y estos ejercicios. Bien, continuamos entonces. La utilización del verbo modal will para responder a ciertas peticiones. Recuerden que las peticiones es algo que uno pide a otra persona que haga por uno. Por ejemplo, cuando uno le dice a ustedes, Luis, ¿puedes apagarme la luz, por favor? O Luis, ¿puedes cerrar la puerta? Bien, esas son peticiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dentro de algo que uno pide a otra persona que haga por uno. Please take out the garbage before going to school. Esa es una petición. This is a request. Ahora bien, ¿cómo respondemos? Sure, mom, I will. Seguro, mamá. Claro que lo haré. Esa es una forma de aceptar, responder a esa petición de manera asertiva. Sure, mom, I will. Entonces utilizamos el will. Would you mind if you got out? I need to get ready for class. Of course I will, but don't forget to clean up this mess. Entonces aquí, por ejemplo, la expresión would you mind if. Cuando utilizamos el if, la oración es porque va a estar en pasado. Entonces ese if es como decir, ¿te importaría si salieras de aquí? Necesito alistarme para la clase. Si saliera, ¿te importaría si pudieras buscarme tal cosa? Esa es la traducción de would you mind. Esa es una expresión en inglés. Would you mind if you got out? I need to get ready for class. Entonces, ¿cómo responde su mamá? Of course I will, but don't forget to clean up this mess. Dice, por supuesto que lo haré, pero no te olvides de limpiar este desastre. ¿Ven? Of course I will. La utilización del will en las respuestas de estas peticiones. Luego dice, don't forget to clean up this mess. La petición. Esa es la segunda, sin el would you mind, sino don't forget to clean up this mess. Recuerden que las peticiones no solamente están en oraciones afirmativas, también pueden ser negativas. Porque aquí ella le está diciendo, no te olvides de limpiar este desastre, de arreglar este desastre. Entonces, por supuesto, uno puede responder de manera afirmativa o negativa. Don't worry, mom, I won't. Won't es la estructura negativa de will. Pueden decir will not o pueden decir won't. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio para practicar esto. Ya saben, les voy a asignar el ejercicio, se los voy a explicar y me envían los dos ejercicios, tanto el de reporte, el reporte de la conversación como el día en que me vayan a entregar las tareas. Y así les dejo las dos cosas corregidas. Bueno, muchachos, ok, see you. Ok, muchachos, entonces para terminar, yo me despedí, pero me falta explicarles esta. Entonces, fíjense aquí, class exercise. Complete the request with the modal verbs can, could, and the expression would you mind if, can, could, and answer with will. Entonces allí
ustedes van a utilizar para las respuestas que les vayan a dar, porque no es solamente completar las peticiones, ustedes van a responderlas, entonces van a utilizar will o también will not o won't. Bien, entonces esta es la otra actividad que me van a enviar el día con que me envíen la tarea, me vayan a enviar la tarea, me envían estas dos actividades, la de reportes de conversaciones y este también, para yo corregirles todo eso. Ahora sí, muchachos, me despido. Bye, see you.